Buenas. Bueno, bienvenidos a todos a este video. Muy buenos días, tardes y noches. A quienes sea que estén viendo esto, a qué hora, pues eso la verdad es que no me conviene mucho, pero lo que importa es que estemos acá viendo este video entre ustedes y yo. Y vamos a hablar más que todo sobre el tema de animación, sobre sus 12 principios y más que todo en qué consiste esto, porque los 12 principios de la animación básicamente son como una guía para todos aquellos quienes quieran aprender sobre animación y bueno, tener la excusa perfecta de hacer todo lo que le venga en gana aquí en la mente. Un grande mérito que tengo por mi parte ahora sobre esto es que no he estudiado animación, o sea, veo mucho anime, me gusta mucho el tema animación y investigo un poquito sobre los procesos que hay detrás, pero hacerlo yo por mis propias carnes pues no es algo que haya hecho todavía, entonces tal vez les parezca un poquito mal que a alguien les hable sobre animación cuando este mismo ni siquiera la aplica, pero bueno, yo trataré solo de darles mi explicación cohesiva lo más posible. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, pues saltamos directamente al video y bueno, vayamos allá a hablar sobre el tema de animación. Bueno, si tuviéramos que hablar un poquito sobre animación y tener que darle como una definición que logre encapsularlo todo, podríamos decir que la animación es un arte que consiste en darle vida a aquello que no lo tiene. Es decir, si en las películas nosotros grabamos a gente haciendo cosas, pues la animación consiste pues hacer lo mismo, pero con cosas que literalmente no se mueven, ya sean dibujos, muñecos, objetos, lo que sea que tú te propongas, puedes realizarlo. Y si en el cine consiste en que se reproduce un video y ese video consiste en pasar cierta cantidad de imágenes por segundo, la animación es básicamente lo mismo, solo que bueno, en vez de imágenes son dibujos. El estándar usual para que haya un movimiento fluido de animación suele ser 24 frames por segundo, o inclusive el mínimo requerido también puede ser 12, aunque también se ha habido de casos donde puede ser inclusive menos. O sea, por lo menos hay casos donde puede ser inclusive una película animada puede estar a 8 frames por segundo. Si no, vean Arcane recientemente, que bueno, hice una escena que literalmente estaba animada a 4 frames por segundo, o sea, imagínate tú. Y bueno, el límite usual de la animación es que se puede emplear de distintos modos, ya sea como en animación 2D, ya sea animación 3D, o inclusive animación stop motion. Con el pasar de los años, con el pasar de los años ha habido una evolución bastante significativa. Con el pasar de los años ha habido como una evolución significativa en cómo a qué maneras y a qué estilo se puede aplicar la animación, pero todo inicia desde un punto y ese es algo que quiero tratar de hoy en día en este video, que son los 12 principios de la animación. Con estos principios, y también como conté al inicio de este video, sirven para que uno pueda tener una guiatura cuando quiera aprender animación y básicamente aprender todo lo que consiste a la hora de tener que animar una persona, un objeto, lo que se te venga en mente. Pero más que todo, los 12 principios de la animación sirven para que uno pueda tener en cuenta todos los factores a la hora de poder animar algo, porque bueno, uno ya tiene entendido que con animación pues simplemente son expresiones que sí exageradas o proporciones humanas totalmente irreales. Y ajá, o sea, de cierta manera es eso, pero aún así hay ciertas reglas de por medio que uno no conoce y tiene que aprender si es que quiere aprender a hacer todo eso bien y que no se sienta raro. Entonces para eso es que sirve los 12 principios de la animación, para que uno pueda tener ya esas bases totalmente preestablecidas y que pueda animar a gusto lo que se proponga, pues. Estos principios fueron establecidos por Frank Thomas y Ollie Johnston, quienes de hecho fueron parte de los 9 ancianos de Disney, quienes, para quienes no los conozcan, son como que, para así decirlo, uno de los 9 miembros que más, o los 9 miembros que establecieron muchas de las bases de lo que hoy se conoce de la animación de Disney. Básicamente era que si los 9 animadores que había en Disney en ese entonces, que fueron alrededor de la época de 1930 a 1950. Estos principios justamente fueron creados durante la época dorada de Disney. Cuando sus producciones cada vez se hacían más y más ambiciosas, pues hubo esta necesidad dentro de los propios animadores de, bueno, tener que superarse cada vez más y más con las propias animaciones que creaban,
y de ahí es donde nacieron los 12 principios de la animación. Fueron creados justamente para poder mejorar la calidad expresiva de los propios personajes, obviamente también para mejorar la propia calidad de la animación, y eso fue evolucionando así con el pasar de los tiempos hasta que hoy en día se ha vuelto como un estandarte a la hora de tener que aprender animación, y es lo que ayuda mucho a la gente el poder realizar animaciones muy vivas, muy bonitas, muy expresivas y también tremendamente llenas de personalidad. Y llegados a este punto, pues procedo a explicarles más o menos cuáles son los 12 principios de la animación y básicamente en qué consiste. El primer principio se le dice estirar y encoger. La principal función para este principio es mostrar de cierta manera qué tanto se puede deformar un objeto y también mostrar un poquito la fuerza con la que va cargada ese cierto objeto, ya sea un cuerpo humano, una pelota, y eso es lo que voy ahorita con el ejemplo con la pelota. Imagine cuando alguien lanza una pelota y cuando uno quiere representar la fuerza con la que va cierta pelota en animación, lo principal que se hace es que al momento que la pelota choca contra algo, esta se vuelve como una masa que se parece que en un momento que se va a pegar hacia la pared, pero que luego al momento de ya salir y expulsar toda la fuerza con la que carga, es tanto la fuerza con la que carga que a veces parece como que fuera como si estuviera estirada. Entonces ahí por el principio y el título, porque se llama estirar y encoger. Esto mayormente se usa para mostrar un poquito la expresividad de los personajes y también a la hora de mostrar y de cierta manera exagerar cómo se comporta un personaje, ya sea en cómo se comporta, en cómo se mueve. Entonces es un principio de los más básicos, pero también es uno muy importante a la hora de mostrar o ilustrar ciertos movimientos a la hora de hacer animación. El segundo principio se le dice anticipación, y como la propia palabra dice, es generar cierta expectación a algo que va a suceder, y eso en animación se le presenta en cierta acción que un personaje realiza y que la gente ya espera que va a realizar, pero simplemente ya quiere ver que suceda de una vez. Por dar un ejemplo de esto, como cuando dos personajes se están peleando entre ellos y uno de los personajes se prepara para recargar un puñetazo o una patada. Entonces al momento de hacer esto, el personaje simplemente suele estirar el brazo y hay un momento de pausa en que el personaje prepara el puñetazo y lo lanza. Entonces es ese punto medio entre las dos cosas en que se genera la anticipación. Esto es lo que se usa más para generar un efecto en los espectadores de suspenso y de cierta emoción por lo que pueda suceder. El tercer principio se le dice puesta en escena y consiste en todo lo que hay alrededor y lo que entra en juego durante lo que sucede dentro de cierta escena. Lo primero siendo el propio escenario en que ocurre todo, también es donde están ubicados varios de los personajes dentro de la propia escena, en cómo incide la luz dentro del propio escenario y los propios personajes, también los propios colores, que es lo que más se debe destacar, tanto de los colores del escenario como de los propios personajes, también la propia ropa de los personajes y muchos otros elementos que sirven más para darle cierto feeling o mood a la escena. O sea, ya que dependiendo de cómo utilices esto, puedes darle una escena a un toque un tanto más romántico, otra escena le puedes dar otro toque más terrorífico, otra le puedes dar más de suspenso, otra le puedes dar más de acción o de adrenalina, y así va. Y eso ya depende mucho de cómo uno lo quiera hacer, pero sirve bastante para a la hora de cómo quieras plantearse esta escena y qué es exactamente lo que quieras hacer sentir a los espectadores. El cuarto principio se le dice acción directa y pose a pose. Y como el nombre dice, son como dos enfoques distintos a la hora de realizar cierta animación, que es como un set de movimientos que realiza el personaje en específico. La acción directa simplemente implica en tener que animar cierto set de movimientos de manera secuencial que realiza el personaje. Siendo el más clásico de ellos, pues cuando el personaje va caminando, y eso se realiza por varios fotogramas hasta que hay un punto en que el animador encuentra el momento para realizar ciertos bucles para simplemente ahorrar tiempo y no tener que animar no tener que animar por sí solo absolutamente toda la caminata del personaje, sino que es una secuencia que se repite una y otra vez. Y la animación pose a pose implica más en tener que dibujar fotogramas clave o específicos que requiera, digamos, un mayor cuidado o detalle en la propia animación, y luego hacer ciertas transiciones entre ellas para que parezca más natural
que se le suele decir in-betweens, es decir, digamos, son los dibujos que hay entre una pose clave y otra, y digamos, son como que los espacios que tiene que rellenar uno para que la animación o hacer el movimiento quede como completo y fluido. El quinto principio se le suele decir acción continuada y acción superpuesta, y es todo lo que consiste en mantener viva y dinámica la acción, al mismo tiempo que también se mantiene cierto cuidado en el movimiento de los personajes y digamos también en los detalles de la ropa que lleva por encima. Es decir, por ejemplo, la acción continuada se refiere al movimiento por inercia que realizan ciertas partes del cuerpo del objeto o de la persona cuando se detiene. Por ejemplo, cuando uno se suele detener en seco, por ejemplo, cuando uno corre y se detiene, digamos como que hay ciertos elementos de su cuerpo como el ropaje o la ropa como que se desliza, o también su cabello, que si lo tienes muy liso, el cabello se te suele mover así de un lado a otro. Entonces, por lo menos eso es lo que consiste la acción continua, en tener que animar la inercia de los objetos que lleva el personaje cuando el cuerpo se detiene de manera en seco. Y la acción superpuesta solo consiste en tener que evitar animar ciertas partes del cuerpo de manera paralela o muy similar. Simplemente es para dotar a cada movimiento de una sensación muy realista, porque bueno, uno cuando se mueve no camina, o sea, no mueve cada parte y cada extremidad de manera exactamente igual que con la otra, porque bueno, si no nos pareceríamos unos robots. O sea, nuestros movimientos son erráticos, y esto es lo que este principio quiere tratar de enfatizar, que literalmente no nos movemos de manera monótona, sino que cada uno tiene su propia particularidad. El sexto principio se le dice entrada lenta y salida lenta, y como explica acá, básicamente habla sobre la aceleración y desaceleración de cierto objeto, porque ya cuando uno quiere agarrar velocidad o simplemente quiere frenar, esto no sucede de golpe. O sea, simplemente hay cierto momento o varios segundos entre que un objeto trata de agarrar aceleración, o sea, velocidad, o cuando simplemente ya quiere frenar en seco y simplemente detenerse por completo. O sea, lo que trata de decir es que durante esos segundos hay que mostrar cierta progresión entre cuando un objeto acelera o desacelera, ya que esto no puede suceder de golpe porque si no se vería extraño. Aunque bueno, esto también es aprovechado en ciertos tipos de animaciones para darle un look un tanto más dinámico y un tanto más aberrante, pero tiene su propio, o sea, depende de cómo se utilice, pero puede tener tanto sus ventajas como sus propias desventajas. El séptimo principio se le dice arcos, y explica que todos los movimientos de los personajes deben tener una trayectoria curva para así parecer más naturales. Y esto se debe más por cómo están hechas nuestras propias articulaciones en el cuerpo, ya que digamos no hay ni una sola extremidad de nuestro cuerpo que se mueva de manera totalmente recta, sino que simplemente se mueve en cierta trayectoria, en cierto nivel de curva, en que hace que bueno, nuestros movimientos simplemente parezcan humanos. Y esto es lo que ayuda bastante a resaltar en la propia animación, que cuando alguien se mueve, o sea, debe tener cierta trayectoria en cómo un cuerpo estira una extremidad desde un punto hacia otro, y es lo que evita, digamos, como dije hace rato también, que esto evita que, digamos, nuestros cuerpos se muevan de manera muy robótica. El octavo principio se le dice acción secundaria, y lo que consiste es que dentro de la propia acción principal que está realizando el propio personaje, te va a haber otro tipo de acciones que ayudan a resaltar todavía más la acción principal que está realizando. Y estos se pueden presentar de distintas formas, ya sea por ejemplo como la ondulación del cabello del propio personaje, la ondulación de su ropa y cómo mueve sus dedos y tal. O sea, básicamente consiste en crear un set de acciones, digamos, que sean así como un añadido o como un adorno para resaltar todavía más la acción principal, pero sin, digamos, perderte todo el foco de lo que está haciendo el personaje principalmente. O sea, simplemente son cosas que ayudan a resaltar un poquito más en la propia acción del personaje y lo que está haciendo. O sea, simplemente es algo que da para reducir todavía más la acción que sucede dentro de cierta escena y darle más viveza a nuestros propios personajes. El noveno principio se le dice timing o ritmo, como prefieren decirle. Y lo que describe es que hay cierto tiempo que se le debe dedicar entre lo que un personaje realiza cierta acción y cuando sucede.
va muy en la mano de lo que sucede dentro de la anticipación, pero lo que explica aquí es que dependiendo de la cantidad de tiempo que se realice en cierta cantidad de acciones del personaje, puede cambiar significativamente en cómo uno logre percibir una escena, lo que dice el propio personaje. Como por ejemplo, cuando hay una escena de pelea y un personaje da un golpe, pero el golpe es tan rápido que ni siquiera se ve. Eso es una cuestión de timing a la hora de representar como la velocidad en la que se mueve tal personaje, porque bueno, o sea, se mueve tan rápido que ni la propia cámara lo puede captar. Entonces, es básicamente tener como distintas velocidades puede ayudar a mantener o digamos cambiar la percepción que tiene la gente dentro de cierta escena, y también de cómo esa escena se le puede aportar ciertos niveles de tensión dependiendo de qué tan rápido o lento vayan. Ya al 10º principio se le dice exageración. Y bueno, ya como la propia palabra lo dice, literalmente, es la manera en cómo uno tiende a exagerar cierto movimiento o movimientos del personaje que ayudan a acentuar más todavía su propia expresividad. Y digamos, esto es un principio que básicamente va a acompañar con absolutamente todo. Se puede aplicar tanto en el timing, en la anticipación, en la acción principal, en la acción superpuesta. O sea, es un principio que ayuda a enfatizar mucho, resaltar mucho la animación, porque digamos es un principio que los animadores aprecian bastante, que es simplemente en tener que volverse locos, pero dentro de esa locura pueden crear animaciones bastante creativas. Aunque este tipo de exageración bueno, la propia exageración en general ya depende de qué momento de la escena se debe usar, ya que mayormente se suele asociar mucho a escenas comédicas como en los Looney Tunes, cuando se le caía la mandíbula que sea al piso, cuando se sorprendía por algo. Pero lo que quiero decir es que la exageración depende mucho del lugar y el momento en donde de cómo se debe, de dónde se debe aplicar, pues. El 11º principio se le suele decir solidez, y básicamente consiste en cómo dentro de la propia animación del personaje se debe mantener cierta coherencia y continuidad con su propio diseño. Es decir, con cada movimiento que haga el personaje, digamos, y todo su diseño en total debe mantener cierta consistencia para no mostrar ciertas aberraciones, ya que es muy común dentro de la propia animación que cuando un personaje se mueve, en los dibujos que hay en medio, en los in-between, suele haber como un momento que hay una cierta distorsión o cierto dibujo como que sale desubicado por un breve momento. Entonces, digamos, este es un principio de que se debe entender bastante bien si se quiere aprender a mantener la cohesión dentro del propio diseño del personaje y mantener bueno, digamos, como la propia palabra dice, mantener el diseño sólido durante un buen rato y por largos periodos. O sea, es lo que evita que un personaje se vea feo, pues. Y ya como el 12º y último principio, se le suele decir personalidad y atractivo. Y ya como mucho, es como que ya entra en algo muy subjetivo dentro de las personas, y bueno, digamos que es algo que se debe lograr mediante la animación, y es más que todo en cómo la personalidad y atractivo de cierto personaje debe conectar en algo muy profundo dentro del espectador, porque bueno, uno a la hora de ver una historia debe sentirse conectado con ella, y más que todo con su personaje, porque si uno no se siente con su persona, o sea, cuando uno no se siente conectado con los personajes, entonces ya lo tienes uno perdido y no lo tienes concentrado totalmente en la historia, porque literalmente no tiene interés absolutamente en lo que les pase a los personajes, y por lo tanto no va a tener interés por lo que le pasa a la historia. Entonces, la función principal para este principio es que mediante la animación, digamos, debe mantener cierta coherencia con la personalidad del personaje, su manera de ser y hacer su propio diseño, en cómo se mueve, en cómo se comporta, en cómo habla, inclusive. Entonces la animación tiene que ayudar a representar todo eso para que, digamos, el personaje, digamos, sea atractivo visualmente para la gente, o sea, que conecte muy personalmente con la propia gente, y digamos, ya con eso, digamos, mantienes uno enganchado con la propia historia y lo que está sucediendo dentro de la película o serie o de lo que sea que estén viendo. Entonces, bueno, ya con eso acabo este video explicativo. Espero que les haya gustado. Entonces, pues bueno, sin darle mucha más larga a eso, chao.